Somos esta sombra, hemos sido formados a semejanza de Dios, a imagen de Dios. Y no hay ilustración más sencilla y más práctica para entender esto que un hijo. Cuando vemos a un niño, ¿qué es lo primero que observamos? Se parece a, ¿no es cierto? Y decimos, se parece a la mamá, se parece al papá, a los abuelos, o se parece al hermano, o se parece... Porque hay algo que los conecta, hay algo que conecta a ese pequeño ser humano en desarrollo con un otro ser humano. Nosotros hemos sido hechos a semejanza e imagen de Dios. Nosotros, no importa lo que hagamos, no importa que nos comportemos mal, no importa que estemos viviendo en pecado, no importa que seamos agnósticos, no importa que seamos ateos, siempre el ser humano reflejará a Dios, porque ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Esto es algo que el hombre no se puede deshacer. En Hebreos 12:9 dice, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Una escritura que nos alumbra acerca de quién es el Padre de los Espíritus, de eso que es inmaterial dentro de nuestro ser. Y en 1 Corintios capítulo 2, versículo 11, dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Seguimos. En esta generación del hombre encontramos estos dos términos que en hebreo sería tselem y bueno, el otro que es demut, que no sé cómo se pronuncia, pero bueno, quiere decir sombra o semejanza el primero, y el segundo, semejanza, modelo o forma. Hay un aspecto exterior, externo del ser humano, que ha sido creado, la palabra lo dice, a imagen de Dios, no que Dios tenga un cuerpo material, pero sí sabemos que el verbo se hizo carne. Entonces yo llegaba a una conclusión personal, que puedo estar equivocada, pero digo, si el verbo era desde el principio, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y Cristo estaba con Dios, el Padre, cuando fueron creadas todas las cosas, nuestra imagen refleja a Cristo. Somos hechos a imagen de Cristo. Luego, esta palabra es una palabra que se usa para describir algo que se parece a otra cosa, ¿no? Esto es lo que hablábamos acerca de los hijos. Vayamos a Job capítulo 10. Dice el versículo 8, tus manos me hicieron y me formaron, y luego te vuelves y me deshaces. Acuérdate que como a barro me diste forma, y en polvo me has de volver. ¿No me vaciaste como leche y como queso me cuajaste? Me vestiste de piel y carne, y me tejiste con huesos y nervios. Vida y misericordia me concediste, y tu cuidado guardó mi espíritu. Acá vemos una descripción muy gráfica de cómo el escritor Job habla acerca de cómo él entiende que ha sido creado, cómo en su mente él puede comprender la forma en que Dios le ha creado. Luego en Salmo 139, dice el versículo 15, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Allí ustedes van a poder ver del diccionario etimológico de sinónimos castellanos, algunas referencias para comprender o ahondar, mejor dicho, porque de comprenderlo lo comprendemos, pero para profundizar tal vez en el término de la semejanza. También tenemos algunos comentarios
que hacen referencia a este ser integral, a un ser moral y racional, a un ser con personalidad, con conocimiento, con justicia, con santidad. Así hemos sido creados por Dios, completos. Hemos sido creados en todas nuestras áreas de plenitud con un diseño exclusivo de Dios. Usted después puede volver y mirar los comentarios y demás. San Agustín decía, tenemos que hallar en el alma del hombre la imagen del Creador, que está inmortalmente plantada en su inmortalidad. Muy bella y hermosa frase para describir este reflejo que resuena en el ser humano más allá de su mortalidad. Este ser eterno, este alfa y omega, el principio y el final, el Dios soberano, el que sostiene su creación por el poder de su palabra. Este es el Dios que creó al ser humano, que nos creó a nosotros, que nos hizo así tal cual somos. Como criaturas suyas, estamos constantemente delante de la presencia de un Dios santo que ve todos los secretos, las obras y los pensamientos ocultos de nuestra existencia. No podemos ocultarnos de Dios. Esto ya nos lleva un poquito a introducirnos como una previa a la degeneración. Lo que el hombre y la mujer hicieron cuando pecaron fue esconderse, ¿no es cierto? Se escondieron. Dice, oí tu voz y tuve miedo. El diablo ha utilizado esa estrategia de sembrar temor y sembrar miedo a la palabra de Dios desde el principio. Entonces, es una estrategia del enemigo para desviarnos, el hacernos sentir miedo cuando somos expuestos a la palabra. Porque no queremos ser descubiertos, no queremos que la palabra revele lo que hay en nosotros, porque la palabra revela, ¿no es cierto? Revela nuestras intenciones, dice las intenciones del corazón, escudriña lo más profundo de nuestro ser. Entonces, desde el comienzo vemos que la palabra de Dios, esta palabra creadora, creativa, es la que sustenta, y no solamente eso, sino que es la característica a la que el diablo ataca primero. Dice, con que Dios les dijo. Satanás no dijo con que Dios los hizo para hacer esto o lo otro. Así que Dios dijo. ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Cuándo yo me estoy escondiendo de Dios? ¿Por qué me escondo de Dios? Podemos ver reflejada entonces en nuestra naturaleza, por un lado, esta imagen de Dios, esta semejanza del Creador, y a la vez nos encontramos con un problema. Nos encontramos con nuestra naturaleza del viejo Adán, del viejo hombre. El que hizo el oído, Salmo 94:9, no oirá, el que formó el ojo no verá. Hablando de las facultades de Dios, Dios oye, Dios escucha y Él ve. Job también capítulo 34, porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. No hay tinieblas ni sombra de muerte donde se escondan los que hacen maldad. Salmo 32, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. La degeneración del hombre a partir del pecado de Adán. Vamos a ir a Romanos. Romanos capítulo 5. Versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Luego más adelante dice el versículo 15, el don, hablando de Cristo, no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Las Escrituras nos revelan que en Adán
hemos muerto todos. Ha entrado la muerte, ha entrado el pecado, ha entrado la brecha, el abismo que nos separa de nuestro Creador. Cuando fueron abiertos los ojos del primer Adán, su moral fue corrompida, su conciencia fue trastornada y quebrantada la justicia de su esencia. La muerte se hizo real en su espíritu y en su cuerpo físico. El miedo que le produjo la culpa de haber desobedecido a Dios hizo que se despertara un instinto que le era extraño hasta ese momento, el de esconderse de Dios. Oí tu voz y tuve miedo. Bueno, el miedo debemos rechazarlo. Cuando el enemigo quiere engañarnos y hacernos pensar que venir a exponernos a la palabra de Dios, tanto en la iglesia como en la intimidad, nos va a traer problemas, debemos enseguida rechazar ese pensamiento. Es la mentira del principio de Satanás, es la más vieja y la más usada. Así que estemos confiados en la verdad de la palabra. Si Dios ha hablado una cosa en su escritura y podemos ver a través de toda ella la luz que alumbra nuestra alma, nuestro ser, nuestro espíritu, no la resistamos. Abramos nuestro corazón a recibir la palabra de Dios. En Juan capítulo 8, versículo 43, dice así: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Hablando Jesús. Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Era una reprensión que estaba haciendo Jesús, hablando muy claramente acerca de quiénes son los hijos del Señor, quiénes son de Dios y quiénes son hijos de Satanás. Si nosotros entramos en la apostasía, entramos en el rechazo de la palabra, entramos en el rechazo de la comunión en la iglesia con los hermanos, en el culto. Si nosotros nos alejamos de esta liturgia, por así decirlo, que va más allá de un mero acto religioso, ya nosotros empezamos a entrar en un distanciamiento que es satánico, que ha nacido en el corazón de Satanás, para atraparnos, para alejarnos de Dios nuevamente y traernos a un estado de degeneración, a ser un ser humano que está lejos de Dios. Bueno, ustedes en sus casas pueden ver la escritura de Marcos capítulo 7, hablando acerca de el corazón del hombre, ¿no? Allí en 2 de Corintios capítulo 4 versículos 3 al 4 dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. En Efesios capítulo 2, versículos 2 al 3, dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Se mencionan las tres partes del ser humano en esta escritura: el espíritu, la carne, que es el cuerpo, y los pensamientos, que son del alma. Nosotros estábamos en este estado antes de venir a Cristo, éramos
unos degenerados. Estábamos degenerados por causa de la corrupción del pecado. Pero Dios llama a su pueblo por medio del Verbo una vez más, con voz de salvación y de vida eterna. Dice la Escritura en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Dice que nosotros hemos sido purificados en nuestra alma por la obediencia a la verdad. Acá hay un error en la escritura que estamos mostrando en la imagen. La escritura era: renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. No, está bien. Siendo renacidos, sí, versículo 23. Bien, entonces vemos que la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Y hay un término acá que introduce la palabra, que es renacidos. ¿Cómo nosotros venimos de ser creados, generados, elaborados, formados por Dios, a ser corrompidos, a venir a una degeneración? ¿Cómo entonces nosotros podremos renacer, ser regenerados a una nueva vida? Aquí la palabra lo dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, la palabra de Dios, el exponernos a la palabra de Dios, produce un efecto en nosotros, un efecto de renacer. El Señor les dijo a sus discípulos, cuando les lavaba los pies, ¿se acuerdan? Le estaba por lavar los pies ¿a quién? Que dijo que no, a Pedro, y no quiso. Y después cuando le dijo: ahora no lo entiendes, pero luego lo vas a entender. Esto quería decir que en el caminar con Cristo, nosotros debemos estar en un constante exponernos a la palabra para recibir esta limpieza, para recibir el renuevo, para ser constantemente regenerados. No vale con decir: yo me convertí un día y esa fue mi regeneración y hasta ahí llegó, y ahora soy una mujer regenerada. No, cada día yo debo exponerme a la palabra de Dios para que ella me limpie, para que ella me hable, para que yo pueda oír la voz de Dios, oír el plan de Dios para mi vida y poder recibir la vida de Cristo. No endurezcáis, dice allí en Hebreos, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Hebreos 3, 7 y 8. Efesios 5, 24. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Descubrimos aquí un bautismo, un lavamiento, un ser lavados, un ser sumergidos en la palabra. Vayamos directamente a la regeneración. Hemos entendido que hemos sido creados con un propósito, con un diseño. Hemos sido formados a la imagen y semejanza de Dios. El pecado entró en el mundo, fuimos corrompidos, caímos en degeneración y ahora hemos venido a la luz de la palabra para recibir una regeneración. Esta palabra aparece solo en 2 versículos y vamos a tomar uno en Tito, capítulo 3, versículo 4. Dice:
Tito 3, versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, esta manifestación de la que está hablando es cuando envía al Salvador, ¿sí? Cuando viene Cristo como Salvador. Nos salvó, reiterando, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, vemos que hay un lavar de la regeneración. Hay cosas que siempre la palabra debe lavar en nuestro ser. Siempre habrá cosas que debemos rendir al Señor. Siempre habrá áreas de nuestra vida en las cuales la luz de la palabra irá entrando y entrando y entrando en la profundidad del ser para revelarnos aquellas cosas que deben ser rendidas al Señor. Hace mucho calor, ¿no es cierto? ¿Podemos apagar una calefacción? Por favor, perdone. No sé si... disculpen. Entonces, en la regeneración, esta palabra significa restablecer, reconstruir algo que se degeneró, como decíamos, ¿no? Es un sinónimo de rehabilitación, de enmienda, de recuperación, de renovación, y es completamente opuesto a la corrupción. Es decir, que como cristianos nosotros hemos venido para recibir del Señor un rehacer del Señor de nuestro ser, un reelaborar, un reformar. No reformar en el sentido de nuestra vieja naturaleza de Adán, sino un reformarnos en Cristo, un ser formados en Cristo. Allí, en Romanos capítulo 6, dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, no está hablando del bautismo, del ritual o de el testimonio que nosotros damos de nuestra fe al mundo, sino que está hablando de un bautismo espiritual, de un bautismo que va más allá de las evidencias físicas y visuales que nosotros podamos dar de nuestra fe? En Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado, está hablando en pasado, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Es decir, que nosotros estamos en Cristo, y si nosotros, por medio de esta fe que hemos ejercido, por medio de este creer a la palabra, recibimos la palabra, la atesoramos en nuestro corazón, decimos sí, yo creo, amén, me arrepiento, como nos predicaba la hermana el martes pasado, me arrepiento. Si yo realmente vengo a la salvación, si yo realmente acepto y abrazo esta salvación de Cristo, entonces es un hecho el que yo ya he sido crucificado con Cristo. Ya no puedo vivir en el pecado, ya no puedo vivir una vida apartada de Dios. Pero no es raro pensar que un cristiano se puede volver a degenerar. La palabra nos enseña que el apóstol dijo que sufre porque Cristo se ha formado en vosotros. En Gálatas 4:19, podemos verlo si quieren. Gálatas 4:19 dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir. El apóstol
usted en su casa profundice en las cartas del apóstol, sobre todo en esta a los Gálatas. Dice, yo vuelvo a sufrir. Quiere decir que estos cristianos de Gálatas habían sido regenerados, pero se desviaron, apostataron de la fe, se desviaron del propósito de Dios, se separaron de la palabra. Esta regeneración no estaba siendo efectuada en ellos. Y por eso él dice, sufro hasta que Cristo sea formado en vosotros. Porque hubo una interrupción de la formación. Fue como si fuera no sé, pienso en mi imaginación, como un aborto, como algo, una interrupción de esa formación de la vida de Cristo en los Gálatas. Era algo muy grave lo que estaba pasando. Ellos necesitaban ser reformados, volverse a formar Cristo en ellos, no ellos mismos, sino Cristo en ellos, por medio del Evangelio, por medio de la palabra que les había sido predicada. Allí dice en Santiago capítulo 1, dice, versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad, lea con entendimiento, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Este es el misterio revelado. El término de hizo nacer en el original quiere decir engendró. Él nos engendró por medio de la palabra, hermanos. Es alarmante cuando nosotros resistimos la palabra. Es un síntoma de que un cristiano está degenerándose, está volviendo atrás, está deslizándose hacia la apostasía. Hay referencias para que usted profundice en 2 de Corintios capítulo 3, en capítulo 4, en Colosenses 3, en Hebreos 10, en Hechos 16, en Juan 1, en Gálatas 4, primera de Juan 1, perdón, Efesios 4, Romanos 12, de lo que ocurre con nosotros cuando nos convertimos, de cómo debemos ser transformados, de cómo ha efectuado esa obra el Señor cuando hemos sido resucitados con Cristo, de cómo debemos revestirnos del nuevo hombre, vestirnos de amor, cómo Cristo debe ser formado en nosotros. Vayamos a Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Él habla por el Hijo. La voz del Señor, el Verbo hecho carne, Juan capítulo 1, es Cristo. Cristo habla a su iglesia. Cristo habla a los creyentes. Por medio de este hablarnos, por medio de este comunicarse con sus criaturas, el Señor hace una obra en nosotros. El Señor hace una transformación. El Señor nos crea en su perfección, forma dentro nuestro este Cristo para que nosotros podamos realmente llevar la imagen y semejanza del Señor. Juan capítulo 1, leamos con entendimiento. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Esta palabra, hermanos,
es una palabra viva. Esta no es una palabra anecdótica, no es una escritura muerta, es una escritura que refleja el obrar del Creador por medio de su Hijo Jesucristo. Vengamos a la palabra, acerquémonos a ella, abramos nuestro corazón, nuestra mente para recibir la palabra de Dios, para recibir este verbo que fue hecho carne. Es una cosa maravillosa, es algo que la mente humana no lo puede comprender, es algo que un incrédulo no lo puede razonar. Es locura para los que se pierden. Este evangelio del que predicamos es locura para la gente que está lejos de Dios. Por eso es tan necesario hablar de la palabra, predicar la palabra, decir la palabra, amar la palabra, escudriñar las escrituras, mirar en ella, profundizar, reflexionar, encontrar que en ella podemos ser reconstruidos, podemos ser rehabilitados para estar aptos delante de la presencia de Dios. Esto no nos excluye, esta palabra nos incluye. Esta palabra es una palabra dada desde los siglos para la humanidad. No que las personas del Antiguo Testamento tenían la palabra, incluso dice que la roca que iba con el pueblo de Israel, la roca era Cristo. Siempre Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, ha extendido su brazo de misericordia, ha utilizado personas, profetas, para hablar la palabra de Dios, para predicar, para decir, para llamar la atención, para corregir a su pueblo, a su linaje escogido. Incluso vemos al Señor advirtiendo a los pueblos enemigos. Vemos a través de la historia de los profetas, de los reyes, de los jueces, cómo Dios hablaba palabras de advertencia a reyes, a potentados de la época. A través de la historia vemos la palabra obrando en la historia de la humanidad. En 1 Corintios 15 dijimos que está la escritura, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Esta alma viviente estaba dominada por las emociones, dominada por los sentimientos. Era algo que sí o sí iba a llegar a un fin. Alma viviente. Los propios términos, los verbos utilizados en la palabra lo reflejan, porque dice el postrer Adán, es decir, Cristo, espíritu vivificante. Es un continuo del obrar de Cristo, un continuo del traer a existencia, traer a formación, el crear en el cristiano, en el creyente, la vida de Cristo en cada uno de nosotros. En Juan capítulo 5, versículo 24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿No es cierto? Cuando hemos recibido esta palabra porque la oímos, ya tenemos vida eterna. Y no hay más condenación. Esto es lo que el mundo quiere escuchar y necesita escuchar. Dice que el mundo espera la manifestación de los hijos de Dios. Debemos decirle al mundo, anunciar las buenas nuevas, anunciar que este Cristo de la gloria vivifica, sana, restaura, liberta y que la vida de Cristo puede ser formada en cada uno de nosotros. Es una gracia sin límite, es una gracia sublime, es una gracia eterna, es una gracia que extiende la misericordia a todos los hombres. Vayamos a Apocalipsis, capítulo 22. Hemos comenzado hablando acerca de la creación del hombre, de cómo el hombre
fue formado, de cómo el hombre fue creado, cómo el hombre ha sido degenerado, se ha apartado de Dios y cómo hemos sido regenerados y cómo somos regenerados en este caminar con Cristo. Y en el final de las Escrituras, en el capítulo 22 de Apocalipsis, dice así, a partir del versículo 13, el Señor está hablando y dice, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. En el versículo 20 dice, el que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Este es el plan perfecto de Dios para la humanidad. Atravesando todas las Escrituras, encontramos la sorprendente maravilla de la creación de Dios. Cómo el Señor nos ha provisto de todas las cosas. Nos ha dado la libertad para elegir. Nos ha dado la libertad desde el principio para oír su voz y responder y decir sí, amén, y hacer su voluntad. Nos ha dado todas las cosas en Cristo Jesús. Nada nos falta, estamos completos en Él. No hay nada, hermanos, no hay nada. Lo cantábamos recién. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada nos podrá separar. El mundo debe saber. La gente que no conoce a Dios necesita esta palabra. Yo y usted, hermano, necesitamos esta palabra, esta doctrina, que es una enseñanza, que es una instrucción para nuestra vida como cristianos. Pero no es solamente palabra, no es solamente letra, no es solamente un reflejo simplemente donde mirarnos, sino que es algo transformador. Tiene un efecto, un poder la palabra que atraviesa nuestra alma, atraviesa nuestros huesos, nuestros tuétanos y discierne nuestros pensamientos y nos transforma y nos acerca a la luz de Cristo y nos acerca al plan de salvación, nos hace ungidos, nos hace santos, nos hace ser justificados, nos hace ser regenerados, nos acerca a la luz, nos acerca al Padre de las luces, al Dios Todopoderoso, al Creador, al que es el principio y el final. Esta es la sana doctrina del Señor. Este es el poderoso evangelio que predicamos. Esta es la gloria que Dios dejó a su iglesia. Ame la palabra, disfrute la palabra, oblíguese a estar delante de la palabra. Porque nosotros cuando hacemos esto, hacemos nuestro culto racional. Nos ponemos, nuestro espíritu le dice a nuestra alma, el espíritu que conoce a Dios, al Padre de los espíritus, le dice a mi alma, necesitas a Dios, tienes que acercarte a Dios, tienes que arrepentirte, tienes que aceptar la gracia. No es por obras, es por gracia, no es por lo que puedas hacer, es por la gracia de Dios. Aleluya. Y terminamos con Isaías capítulo 66. Aún en los profetas, cuando usted lee y parece que no tiene pata ni cabeza, cuando a veces somos niños en la palabra, y me incluyo, y no comprendemos realmente la profundidad de ella, el Señor con su gracia se revela a nosotros. Esta palabra no es un misterio, esta palabra ha sido revelada en el Hijo.
ha sido revelada en Cristo. Isaías 66. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. El que sacrifica buey es como si matase a un hombre. El que sacrifica oveja como si degollase un perro. Y el que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo. El que quema incienso como si bendijese a un ídolo. Y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones, también yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron. Porque llamé y nadie respondió. Hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra. Vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron: Jehová sea glorificado. Pero él se mostrará para alegría vuestra, y ellos serán confundidos. Voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz de Jehová que da el pago a sus enemigos. Antes que estuviese de parto dio a luz, antes que le viniesen dolores dio a luz hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Yo que hago dar a luz, ¿no haré nacer? Dijo Jehová. Yo que hago engendrar, ¿impediré el nacimiento? Dice tu Dios. Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella, todos los que amáis, los que la amáis. Llenaos con ella de gozo, todos los que os enlutáis por ella, para que me améis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. Porque así dice Jehová: he aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río, y la gloria de las naciones como torrente que se desborda. Y mamaréis, y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados. Como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros. Y en Jerusalén tomaréis consuelo. Y veréis, y se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos reverdecerán como la hierba. Y la mano de Jehová para con sus siervos será conocida, y se enojará contra sus enemigos, porque he aquí que Jehová vendrá con fuego, y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor, y su reprensión con llama de fuego. Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. Los que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Jehová. Porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Y pondré entre ellos señal, y enviaré de los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fud y Lud que disparan arco, a Tubal y a Javán, a las costas lejanas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria. Y publicarán mi gloria entre las naciones, y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda a Jehová, en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos, a mi santo monte de Jerusalén, dice Jehová, al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Jehová. Y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice Jehová, porque como los cielos nuevos
y la tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová. Así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre, y de mes a mes, y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. La palabra de Dios nos revela este plan, como decíamos. Aquí vemos a Dios estableciendo verdades eternas. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Yo hice, dice él, con mis manos todas estas cosas. Y también dice más adelante en el versículo 8, concebirá la tierra en un día. Este es el milagro de la restauración, de la salvación, de la regeneración de un creyente que viene a la luz de Cristo. Él nos hará nacer, Él nos engendró, Él se ocupará de tu vida, Él tendrá cuidado de sus criaturas, Él tendrá cuidado de esa vida que está formándose en ti. No da gloria a Dios por eso, no da gracias a Dios porque Él es un Dios soberano, un Dios que engendra y da vida, un Dios que infunde aliento, que da su espíritu para traer renuevo a su creación. Aleluya. Él extiende su paz como un río. Recibe la paz del Señor. Recibe el consuelo de lo alto. Recibe la fortaleza que viene de lo alto. Señor, en esta hora te damos gracias por tu palabra. Gracias porque en ella nosotros somos expuestos a tu verdad. Porque en ella también podemos verte a ti, Señor. Ver tu mano poderosa. Podemos comprender tu propósito para nuestra vida. Te exaltamos, Rey de Gloria. Tú que eres el creador, el que formaste, el que tejiste todo nuestro organismo, todo nuestro ser. Desde la cabeza a los pies tú nos conoces. Queremos glorificarte en esta hora. Queremos darte la honra a ti, Señor, porque tú eres un Dios de amor. Un Dios que desde el principio has hecho oír tu voz, que has hablado a los corazones de los hombres, que te has revelado con tu verdad y con poder, porque eres un Dios de milagros, eres el Dios que rescata, eres el Dios que abre el mar, eres el Dios de lo imposible, eres el Dios de aquello que nosotros no podemos ver. Todo lo sustentas con el poder de tu palabra. Hemos sido renacidos por medio de ella y te damos gracias por este evangelio. Gracias por esta palabra en la que pudimos nacer y venir a una novedad de vida, Señor. Ayúdanos a vestirnos cada día del nuevo hombre. Danos la gracia para mirar en las Escrituras y comprender en nuestra alma, en nuestro espíritu, ¿cuál es tu voluntad para nosotros, Señor? Oh, Señor, límpianos, lávanos en esta hora, visítanos con tu espíritu, habla a nuestro corazón y a nuestra mente, Señor. Te damos gracias por tu palabra. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén.